Información regional porque hay tensión o hubo tensión entre los campesinos y los militares que desarrollaban labores de erradicación forzada, esto en el sector de Yarumales, en el departamento del Meta, pero también es, digamos, en esa frontera que hay con el departamento del Guaviare. Ingrid, ¿qué se sabe de esta situación? Laura, pues hasta allí llegó precisamente el defensor del pueblo del Meta, Jorman Saldaña, con una de las defensoras de derechos humanos y también que hace parte de ANSOR, que hicieron el llamado desde los campesinos para que se pudiera mediar con los militares. Hablan de que llevan varios días, que son varias veredas, que allí estuvo precisamente la parte de comunicaciones Voces del Guayabero, quien nos ayuda a conocer parte de la noticia, y esto fue uno de los acuerdos a los que llegaron con la Defensoría del Pueblo y ANSOR, campesinos y militares. Muy buenas tardes. Estamos hoy desde Alto Yarumales, en las selvas de la Macarena Meta. El día de hoy, en acompañamiento de la Asociación de Reservas Campesinas ANSOR, vinimos en un proceso de diálogo con las diferentes comunidades de Vista Hermosa y Macarena, que tenían un cerco humanitario, aquí un batallón del Ejército Nacional de Colombia. Hoy la comunidad hace entrega a la Defensoría estos soldados de la patria, sanos y salvos, donde nos han dicho que ha habido un buen trato por parte de la comunidad, donde se ha hecho un ejercicio de diálogo, que hay que rescatar ese diálogo entre las fuerzas militares y los campesinos. Hemos llegado a unos acuerdos. En comunicación previa con el general Roger Gómez, manifestó que iba a parar la erradicación en estas zonas y iba a retirar las tropas. Primer compromiso. Segundo compromiso, la comunidad se retira en compañía de la Defensoría del Pueblo para que los soldados puedan ejercer su derecho de movilizarse y retirarse como es la orden indicada por sus superiores. Tercer punto, la Defensoría del Pueblo va a gestionar con el gobierno nacional que aclaren los puntos de erradicación forzada en monocultivos y en zonas donde hay población campesina. Esto debido a un comunicado que ha rotado en estas zonas donde la ministra del Medio Ambiente habla que esa erradicación no va más. Teniendo como base estos 4 puntos de negociación, de diálogo, como lo ha expresado este gobierno, con intermediación de ONGs de derechos humanos y la Defensoría del Pueblo, llegamos a un muy buen término y estamos demostrando que dialogando se pueden hacer muchas cosas. Los campesinos están confiando en la Defensoría del Pueblo, en el Ejército Nacional y en el Gobierno Nacional. Debemos generar esos espacios. Vamos a hacer este video como prueba y garantía de que los soldados quedan sanos y salvos y que nosotros nos retiramos con la comunidad hacia Yarumales. Hoy, desde Alto Yarumales, en la Macarena. Bueno, ahí estaba Ingrid entonces. El defensor del pueblo del Meta, Laura, que fue en compañía también con Dori Rivera, que es una defensora de derechos humanos que ha estado en el Meta y que ha recorrido todo el Meta, el Guaviare y del río Guayabero, y que sabe de una u otra manera cómo están los campesinos en esta zona. Y con quien tenemos comunicación hasta ahora. Doris, muy buenos días y bienvenida a Marandúa. Buenos días, Laura. Sí, buenos días. Bueno, pues queremos hablar, Doris, de esta situación que ustedes vivieron, digamos, en el sector de Yarumales. ¿La erradicación la estaban haciendo en qué sectores? Esto como para tener claridad, porque habíamos escuchado de la ministra de Ambiente misma que solamente se iba a hacer erradicación forzada en cultivos industrializados, donde no estuvieran presencia, digamos, de comunidades campesinas. So, allí estaban en Alto y Bajo Yarumales, erradicando, y no monocultivos, sino cultivos poquitos, 1, 2, 3 hectáreas que tienen los campesinos porque se ven obligados a cultivarlas, no porque les guste o les dé plata, porque ustedes saben muy bien que al campesino no les da plata la coca, no les da sino problemas.
pero como los campesinos no tienen otra alternativa por el abandono estatal que han tenido toda la vida, pues, y pues como no se ha llegado a cabal todavía, digamos, los compromisos que se han hecho con este gobierno, pues primero porque obviamente apenas lleva 100 días, y segundo, pues los campesinos quieren que sí se haga una erradicación voluntaria, pero con garantías de cultivos productivos para el campesino, pero primero también mirando las garantías, cómo van a sacar esos cultivos que ellos van a empezar a implementar. ¿Cuánta población campesina estuvo en esos choques? Es decir, esto era una tensión que se venía presentando primero. Ellos no tuvieron choques con el ejército. Uh-huh. Ellos no, el ejército se portó bien con ellos y ellos también con el ejército. Sí. La comunidad lo que quería era que se cumpliera lo que la ministra de Medio Ambiente había dicho, sí, que no iba a haber erradicación forzada. ¿Sí? Sí. Doris, allí cuántas pero ellos veredas en ningún estuvieron. momento tuvieron choque ni nada con ellos. Qué bueno. Doris, ¿cuántas veredas estuvieron y cuántos eran los soldados que estaban en la zona? Allí, el general le había dicho al defensor que no habían sino como 30 unidades del ejército. Los campesinos dicen que eran de 30 a 33 más o menos, pero que sí, más o menos en esa cantidad. Y las veredas que habían allí eran más o menos unas 6, 7 veredas. Estaba la vereda Loma Linda, Caño Ánimas, Salto Yarumales, Diamante 1, Diamante 2, Caño Indio, vereda La Reforma y vereda Agualinda, y ya venían pues más apoyo de más veredas, pero pues en vista de que ya estaba ya iban a entrar en diálogos para que reconociendo pues y aceptando pues lo que ya le había dicho el general al defensor, y ya estando el defensor allí, pues que no habría necesidad de estar allí ellos más, pues porque lo que el general le dijo al defensor era que él ya le había dado la retirada a las tropas de allí. Doris, en ese caso también se hablaba de una preocupación que tenían habitantes y comunidades de Caño Almas, donde se presentaba parte también del ejército. ¿Allí qué fue lo que pasó? Caño Ánimas. ¿Ánimas? Bueno, allí sí hubo Caño Ánimas, es el mismo alto del avión. Eso es que allí habían, eso es entre Vistahermosa y Macarena, habían veredas de Vistahermosa y veredas de Macarena. Pues allí lo que los campesinos habían estado mirando era que en la vereda Loma Linda y en Caño Indio y Yarumales y Agualinda había ejército. Había ejército de Vistahermosa y ejército de Macarena, pero pues estaban saliendo unos hombres vestidos de negro, sin insignias, encapuchados, y pues obviamente eso causa terror en la comunidad, pues porque las comunidades, las y los campesinos ya hemos tenido bastantes malas experiencias en esos temas cuando pasa toda esa situación. Lo que no se quiere es repetir la historia. Entonces, por eso las comunidades viven muy alertas ahora y muy precavidas en ese sentido. Y también había habido, pues, desmán desde la fuerza, digamos, las tropas habían estado entrando a las casas. Una casa la tumbaron, robaron un poco de cosas de lo que había allí, y otra, habían entrado a otra casa, habían amedrentado, insultado y pateado a un campesino a las 5 de la mañana, porque no les decía quiénes eran los que habían unas fotos que ellos iban mostrando. Señora Doris, eso era más o menos lo que estaba pasando. Señora Doris, ¿qué alternativas tienen ustedes allí o qué le han pedido ustedes al gobierno respecto a este tema para llevar a cabo una erradicación voluntaria? La situación es igual que en estas zonas del Guaviare, el tema de vías, el tema de comercialización. ¿Qué le piden? ¿Cuál es la dificultad más grande para que ellos hagan ese proceso como de transición de lo ilícito a lo lícito? Pues siempre lo que se ha venido pidiendo primero que todo es el diálogo. ¿Sí? Después de eso se han hecho muchos compromisos con paros, movilizaciones, mesas de acuerdos que pues con los gobiernos anteriores que no han cumplido, ¿cierto? Ahora se
prevé que se va a cumplir. Pero entonces, como eso ya viene pasando hace mucho tiempo y no se ha cumplido, entonces ellos lo que quieren es eso, diálogos territoriales, o sea, con enfoque territorial. ¿Cómo? Pues que sea en el territorio, por allá en las veredas, así como ha ido, que es histórico, que un defensor del pueblo esté allá con la comunidad mirando allá en terreno, cómo es que viven los campesinos y cómo es que le toca, pues así es lo que ellos quieren, que allí se hagan estos diálogos, ¿sí? Y estos acuerdos, pero allá, firmados con los ministros, ojalá con los senadores, que son los que hacen las leyes y todo esto, ¿sí? Claro, competentes de cada cosa, ¿no? Señora Doris Rivera, el gobierno habla de unos cultivos industrializados y también pues los cultivos de los campesinos, que unos cultivos de subsistencia. ¿Cultivos industrializados, estos grandes cultivos, allí también hacen presencia estos cultivos? No, allí no hay cultivos grandes de nada, porque recuerden que esos son parques, que cuando crearon parques ya habían campesinos dentro de los parques. Entonces, ¿qué pedimos los campesinos? Parques con campesinos. El campesino comprometiéndose a cuidar, preservar, pero con garantías, y que el gobierno le cumpla con esas garantías. Claro, eso es lo que se ha pedido y justamente habrá que generar un espacio nuevamente para que las autoridades nacionales se comprometan directamente con esas comunidades de estos sectores, ¿no? Porque lo han hecho, lo han anunciado, pero pasaba lo mismo en Calamar. Erradicación forzada en ese Calamar, todavía los lineamientos no estaban muy claros. Hoy ya están un poco más claros después de la visita de la ministra y del anuncio y decir, bueno, efectivamente no se va a tener esa intervención, especialmente en cultivos ilícitos pequeños donde hay población campesina, pero sí en los industrializados. Entonces uno no se explica por qué nuevamente insisten en una erradicación forzada en estos cultivos. Y más que la señora... ¿Y qué es lo más triste, Laura? ¿Qué es lo más triste? Que en San José del Guaviare y Calamar es una de las primeras zonas de reserva campesina legalmente constituidas. Donde debería estar implementando un plan de desarrollo que tiene una zona de reserva campesina. Pero mira, allí sí hay monocultivos de palma, allí sí hay ganadería extensiva, hay varios industrias que, ¿quién las tiene? No las tiene el campesinado, las tienen los terratenientes más ricos de esa región. Sí. Sí, Doris, finalmente van a volver a hacer otra reunión, se van a reunir en otro lado. ¿Qué fue lo que acordaron ustedes, campesinos, y la Defensoría del Pueblo? Pues la Defensoría del Pueblo se comprometió a elevar estas denuncias y a llevar todo lo que ha pasado allá a nivel nacional a los ministros de cada dependencia que le compete el tema. Dependiendo de ahí, lo que también piden las comunidades es que pues se cumpla lo que se ha venido acordando en diferentes espacios que han estado ellos participando. Pues estaremos entonces muy pendientes y atentos sobre todo a esa próxima reunión, porque eso también influye obviamente en el departamento del Guaviare y nos interesa todo lo que pasa en esta región, Doris. Así que pues muchas gracias por esta información y por contarnos de primera mano lo que se vivió en este sector del sur del Meta, en el sector de Yarumales. Muchas gracias por estar con nosotros en Marandúa. A ustedes muchas gracias por también estar pendientes de todo lo que pasa con las comunidades campesinas. Gracias, era Doris Rivera, representante de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, ANZOR, quien estuvo acompañando pues esta situación que se vivió en el sector de Yarumales. 6:54 minutos. Laura, allí también estuvo precisamente, hablaron de varias personas que estuvieron como grabando, y allí estuvo uno de los campesinos, Ezequiel, que también con el ánimo de tratar de buscar y de mediar este proceso que llevan, pues también habló a través de la cortesía de Voces del Guayabero. Muy buenas tardes. Claro que sí, vean, nosotros venimos dialogando con el gobierno nacional hace mucho tiempo sobre este tema de la erradicación de cultivos. Resulta de que en los diálogos regionales que están llevando en el Meta, donde participan las comunidades de Meta, Caquetá y Guaviare, donde estuvimos con el señor consejero de Paz, y nosotros lo que le pedimos al gobierno es que para nuestras comunidades dejar el tema de cultivos ilícitos, que haya garantías. Lo primero, que haya unas garantías y que haya una sustitución formalizada, voluntaria, para que el campesino pueda acceder a programas del gobierno
y pueda cambiar los cultivos ilícitos por cultivos lícitos y así poder dar una transición. Han habido unos acuerdos y han habido unos compromisos de parte de los ministerios. Estuvimos en Villavicencio y ahí estuvieron los ministerios de Medio Ambiente y Ministerio de Defensa, donde hubieron unos acuerdos y un pronunciamiento de parte de la ministra de que cero erradicación forzada en los predios de los campesinos con glifosato o sin glifosato, y que solamente la erradicación se estaba estudiando para los monocultivos en grande extensión. Entonces nosotros en el departamento de Meta, Caquetá y Guaviare tenemos entendido que no hay monocultivos. Aquí solamente son campesinos cultivando la hoja de coca debido al abandono del Estado, al abandono de los gobiernos que han manejado este país y que no han dado una solución clara al tema de los cultivos ilícitos, que por eso es que hemos hecho paros, por eso es que hemos hecho manifestaciones a nivel nacional, en muchas ocasiones para que se le solucione la problemática al campesino, pero con garantías para poder acceder a otros cultivos, con garantías de vidas, con garantías de proyectos, para que el campesino pueda dejar el cultivo ilícito, pero de una manera transicional. Laura, pues ahí estaremos pendientes de cómo van a realizar estas mesas de trabajo y lo que dicen precisamente los campesinos, que se den cumplimiento a los acuerdos que se hicieron con la ministra, que hacía muy poco, hace muy poco habían hablado, y que además de eso les garanticen también esos proyectos productivos que decían que o dicen que van a ir para esa región, pero que además de eso pues sigue pasando lo del ejército, lo de las erradicaciones. Piden coherencia, es lo que están pidiendo, coherencia. Por